¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Gualberto Ramírez Atecpanecat y esta es mi presentación acerca de la investigación de los métodos numéricos para la solución de integrales y derivadas. Bueno, como sabemos, bajo ciertas condiciones de trabajo, especialmente al plantear el desarrollo de algoritmos computacionales para la solución de ciertos cálculos matemáticos, existe la imposibilidad de dicho sistema de efectuar operaciones demasiado complejas fuera de las nociones básicas, perdón, como es la suma, la resta, eh, incluso la división, multiplicación y ponderación o raíz. Uno de los grandes problemas surge dentro de los problemas fundamentales del cálculo, que es la solución de integrales y derivadas. Que como sabemos, una computadora, por más rápida o que tenga una velocidad muy alta, le es imposible realizar ciertos cálculos complejos como habitualmente los hacemos a mano, aunque no solo para los sistemas computacionales surge ese problema, sino también para el efecto de cálculos de manera manual. Como ya sabemos, tomando por ejemplo la derivación, existen métodos las cuales se pueden derivar y pues facilitar el procedimiento para su solución, que como podemos utilizar las reglas de suma, de producto, de cociente, la regla de la cadena. Por ejemplo, para integrales puede ser la solución por partes, la solución por sustitución, entre otras cosas. Entonces surge este problema. Sin embargo, hay situaciones en las que ese procedimiento no es factible. Algunas de estas situaciones son cuando nosotros deseamos derivar una fórmula extremadamente complicada. Por ejemplo, si deseamos calcular la segunda derivada en x igual a cero de una función que contiene varios productos y composiciones de funciones elementales y resulta muy trabajoso hacer todo el cálculo simbólico pues para luego hacer que x0, eh, pues para que se obtenga un resultado, ¿no? Y pues para esto resulta natural que pues uno se pregunte si no hay una solución más fácil. Entonces, sí las hay, entonces más adelante eh, les daré unos ejemplos de cuál podría ser. Otro punto con los que podríamos, o otra situación con la que nos podemos topar, es que la función que deseamos derivar se calcula mediante un programa complejo. Por ejemplo, un programa que en la entrada devuelve el valor de un cierto trazador cúbico en el punto T. En este caso no tenemos una fórmula, lo único que podemos generar usando el programa son los valores de la función en distintos puntos. Y finalmente, otra situación es que la función existe, pero no podemos conocerla en algunos puntos concretos, en medidas experimentales. Por ejemplo, si observamos en 2 días consecutivos el planeta a la misma hora de noche, de forma que las estrellas fijas prácticamente no se han movido, pero el planeta sí. A partir de estas observaciones, nos preguntamos cómo deducimos el valor de la velocidad angular del planeta. Solo tenemos dos datos, pero se verá que son suficientes si le hacemos algunas adecuaciones para poder obtener mayor precisión. Entonces, a partir de esto es como se describirán de una forma general algunos métodos numéricos para la solución de diferenciación numérica e integración numérica. Bueno, primeramente debemos de saber qué es un método numérico. En general, los métodos numéricos son aplicaciones de algoritmos por las cuales es posible formular y solucionar problemas matemáticos, usando operaciones aritméticas menos complejas, como ya lo habíamos mencionado, que son la suma, resta, entre otros. Ellos también se conocen como métodos indirectos. El análisis numérico idealiza y concibe métodos para probar de forma eficiente soluciones de problemas expresados matemáticamente. El objetivo principal del análisis numérico es encontrar soluciones aproximadas para problemas complejos. Bueno, una vez dicho esto, comenzaré a dar el ejemplo de algunos métodos numéricos para la resolución de derivadas. En primera, la derivación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular aproximación de una derivada de una función.
en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma. La forma más sencilla de resolver este tipo de problema de la diferenciación numérica consiste en estimar la derivada utilizando fórmulas obtenidas mediante la aproximación de Taylor, que se denominan fórmulas de diferencias finitas. Es importante tener en cuenta que el proceso de diferenciación numérica es inestable. Los errores que tengan los datos, por ejemplo, los cometidos en la adquisición de los mismos o los debidos al redondeo, aumentan el proceso de diferenciación. La principal idea que subyace en las técnicas de derivación numérica está vinculada a la interpelación, perdón, y se podría resumir en lo siguiente. Si de una función f de x se conocen sus valores en un determinado soporte de puntos, puede aproximarse la función f de x por otra función p de x, que la interpola en dicho soporte y sustituir el valor de las derivadas f de x en un punto x por el valor de las correspondientes derivadas p de x en dicho punto de x. Entonces, esto se puede representar con la siguiente fórmula. A partir de esto, nosotros podamos tener tres casos, en el cual la primera fórmula que proporcionamos es la llamada derivada hacia adelante o derivada progresiva, y se obtiene al interpolar la función en x0 y x0 más h, si h es menor que 0. Entonces, en general, pues lo que es diferencias hacia adelante se refiere a que nosotros usamos puntos hacia adelante de nuestro punto de interés. Las diferencias hacia atrás quiere decir que nosotros tomamos puntos anteriores a nuestro punto de interés. Entonces, la aproximación de la derivada por este método entrega resultados aceptables con un determinado error. Para minimizar los errores, se estima que los promedios de ambas entregan la mejor aproximación numérica al problema dado. Y finalmente, las diferencias centrales se refiere a que tomamos tanto puntos anteriores como puntos posteriores a nuestro punto de interés. Después, también tenemos la derivación mediante fórmulas de interpolación, que la metodología descrita implica el uso de cualquiera de las fórmulas de interpolación estudiadas, que se desarrolla un caso en particular, en la fórmula de Newton-Gregory ascendente, en la cual se ha hecho la transformación x es igual a x0 más hu para facilitar su uso. En general, este tipo de método se utiliza cuando se trata de derivar una función de la que se conocen solo unos datos, en especial cuando estas están desigualmente espaciadas. Entonces, bueno, si se parte de la fórmula de Newton-Gregory descendente o de la de Gauss, perdón, Langley-Bissell, se encontrarán nuevas fórmulas de derivación para cada caso en particular, las que ofrecerán mayor o menor precisión según la posición relativa del valor de la variable para el cual se desea calcular las derivadas. Bueno, finalmente, otro tipo de método que podemos aplicar es la derivación mediante el algoritmo de Horner. Este es otro tipo de método idóneo para determinar el valor de las derivadas sucesivas. En el especial caso de que la función en cuestión sea una expresión algebraica. Es el denominado método o algoritmo de Horner. Ese método tiene la ventaja adicional que permite calcular el valor de la función para el valor de la variable en el cual se pretende determinar sus derivadas, y además de ser muy sencilla aplicación. En ocasiones es necesario determinar el valor numérico de una función algebraica polinómica de esta forma. Pasando a lo que es la implementación de un método numérico para la resolución de integrales, pues tenemos que, dada una función f definida sobre un intervalo que va desde a a b, estamos interesados en calcular pues la siguiente expresión. Entonces, suponiendo que esta integral tenga sentido para la función f, la cuadratura o integración numérica consiste en obtener fórmulas aproximadas para calcular la integral j de f de f. Estos métodos son de gran utilidad cuando la integral no se puede calcular por métodos analíticos. Su cálculo resulta muy costoso
y pues despierta ese interés en una solución con precisión finita, dada o bien solo se dispone de a veces tablas de valores. Entonces, bueno, el primer método del que les voy a hablar se llama integración vía interpolación eh, polinomial. Eh, una estrategia muy útil para calcular el valor numérico de la integral dada por la ecuación ya mostrada consiste en reemplazar f por otra función g, fácil de integrar que aproxima a f de una forma adecuada, donde si f es equivalente a g, se deduce de la siguiente forma, que agarraría la misma estructura, simplemente que cambiaría nuestra función, el nombre de la función. Entonces los polinomios son buenos candidatos para el papel de g. De hecho G puede ser un polinomio que interpola f en cierto conjunto de nodos. Entonces, en general, se obtiene que esta sería nuestra ecuación que nos ayudaría a obtener lo que es una integración vía interpolación polinomial. Otro método, y a mi parecer uno de los más sencillos, sería la regla del trapecio. Es un método para encontrar el área aproximada abajo de la curva, dividiéndola en una serie de secciones con forma trapezoidal, con valores igualmente espaciados de x, con bases que descansan en el eje x y sumando después las áreas de todos los trapecios, que sería representado de esta forma. Entonces, bueno, si la expresión a de y es igual a la integral que va de a a b, de li de x, de x, como lo habíamos obtenido aquí en esta parte, pues se tiene que empleamos polinomios de grado n igual a 1 y tomamos como nodos x0 es igual a a y x1 es igual a b. Tenemos el caso más sencillo posible en donde los polinomios de interpolación son L0 de x es igual a b menos x sobre b menos a y L1 de x es igual a x menos a sobre b menos a. Por lo que la fórmula de cuadratura correspondiente es la siguiente. Es una integral que va de un intervalo de a a b de f de x de d de x. Esto es equivalente a b menos a sobre 2 de nuestra función de a más la función de b. Bueno, esta expresión se conoce como la regla del trapecio y proporciona un resultado pues exacto para todas las funciones de grado menor o igual a 1. Si el intervalo de integración de a a b se hace una partición en n, subintervalos como la siguiente, como podemos ver aquí, en donde los puntos se encuentran x espaciados de acuerdo con las expresiones. Entonces se puede aplicar la regla de trapecio a cada uno de los subintervalos. Es así como se obtiene la regla del trapecio compuesta, que adopta la siguiente forma, que prácticamente pues sería una integral de a a b, de f de x, de d de x, de h, que como recordamos, h es el tamaño de paso o diferencial entre cada valor de x, y entre 2, perdón, por la función de a más 2 veces la sumatoria de la función de a más i por nuevamente h más la función de b. Bueno, en general la fórmula de los trapecios tiene una precisión suficientemente buena cuando se trata de aplicarla a determinados que no requieran una aproximación de orden elevado. Y finalmente, bueno, tenemos la regla de Simpson, que la regla de Simpson es un método que utiliza parábolas para aproximar la curva en vez de trazar segmentos lineales, basados en la utilización de segmentos de parábolas para aproximar los arcos de curva, en lugar de emplear segmentos de recta, es decir, utilizar curvas en lugar de una poligonal, se obtiene una mayor precisión en el cálculo de integrales definidas, que como podemos ver en la diferencia con el anterior, es que el anterior forma un tipo de rectángulos con un sobresaliente en la parte superior, que en este caso con las parábolas, pues lo que nos hace es reducir ese error. Y como podemos ver, pues su fórmula general
queda de la siguiente forma. Y finalmente, pues la regla de los 3/8. Como es fácil apreciar, la fórmula de Simpson solo es válida y utilizable en el caso en que se haya subdividido el intervalo de integración en un número de franjas tal que la cantidad de puntos resaltantes, vale decir los que describen la curva, y igual a f de x, sea impar. Esto sucede cuando el número de franjas aludido es par. Simpson desarrolló también una fórmula utilizable en el caso de que el número de franjas n pues sea impar, y lo podemos ver de la siguiente forma, que es la subdivisión que está tomando. Entonces, en general, pues de todo el desarrollo, de lo que es definitiva, resulta que pues nosotros tenemos una aproximación que es una integral que va de 3 por h sobre 2 hasta 3 por h sobre 2 de la función de x de dx, donde nosotros obtenemos que 3 veces h, bueno, 3/8 de h por y de 0 más 3y1 más 3y2 más y3, siendo esta la expresión analítica de lo denominada regla de los 3/8. Bueno, finalmente, la aplicación de un método numérico en MATLAB. Aquí tenemos las capturas, pero vamos a ir al programa para ver los ejemplos. Bueno, primeramente, nosotros, bueno, represento lo que es para integrales, donde primero limpio toda la ventana y limpio todos los valores. Después asigno una variable para poder ingresar nuestra función f de x. Luego aquí la linealizamos, que es f es igual a inline r. Y después empezamos a indicar que se coloque el intervalo inferior, el intervalo superior, y ingresar el intervalo entre los trapecios, la separación entre cada uno de ellos. Después nosotros con n lo que hacemos es calcular el número de intervalos que se va a aproximar en esa parte. S va a ser la variable que nos va a permitir ir haciendo la suma o el conteo de esas divisiones. Y pues finalmente hacemos un ciclo for en el cual nos va a permitir ir sumando el doble de nuestra función original, que bueno, aquí estamos indicando que la suma va a partir de nuestra función del valor de inf, que en este caso inf es mi intervalo inferior. Entonces, bueno, aquí lo que se hace es ir haciendo el doble de la función, en donde nosotros tenemos que s va a ser igual a s más el doble de la función que va de la parte inferior más i por int_tr, que aquí yo lo puse como el intervalo entre trapecios o el espacio que hay entre ellos. Se termina el ciclo for y pues después se vuelven a sumar, pero en esta parte ya estaríamos sumándolo a la función con el último intervalo, que en este caso sería sub de superior, y finalmente pues imprimimos ese valor. Entonces, bueno, otra forma que lo pude hacer fue pues prácticamente igual, simplemente que en esto igual leo lo que es nuestra función que queremos encontrar, nuestro intervalo inferior, superior, pero lo que diferencia esta programación a la otra es que en esta parte nosotros podemos ingresar el número de intervalos que queremos, y en el anterior es la separación entre cada intervalo. Entonces, es decir, esta programación, la primera, más que nada nos sirve cuando nos dan nuestro valor de h, que como habíamos comentado, pues nuestro h es el tamaño de paso o diferencial entre cada valor de x, y. Y en esta parte, en el otro,
pues nosotros definimos en cuántas separaciones nosotros queremos que nos dé el resultado, que sería más conveniente en este programa, ya que, como sabemos, entre más partes se ha dividido, más precisión vamos a tener. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo donde donde podemos observar lo siguiente. Bueno, finalmente, como les comentaba, vamos a hacer una prueba de estas dos programaciones. Que, bueno, al principio me pide ingresar la función que deseamos encontrar. Entonces, en este caso le vamos a poner 1 entre 1 más x cuadrada. Entonces, en esta parte ya me lo capturó. Ingresamos el intervalo inferior, que le vamos a poner 0, aquí a 4. Ingresa el intervalo entre trapecios, es decir, la distancia que hay entre pues ahora sí, entre el número de intervalos que queremos, el número de secciones. Entonces le vamos a poner a 1 y como resultado nos da 1.3294. Entonces, pues lo apuntamos para comprobar y con el otro programa. Entonces, en este caso, vamos a darle run. Nos pide ingresar la función nuevamente y vamos a poner 1 entre 1 más x cuadrada. Nos vuelve a pedir la parte inferior, la parte superior y ahora nos dicen cuántos intervalos le queremos. Nosotros le vamos a poner 8 intervalos. Entonces aquí lo que nos hace es 8 intervalos en los que nos va a ir calculando poco a poco hasta que nos dé nuestro resultado, que nos sale 1.325253, que es muy aproximado a lo que habíamos calculado. Podemos ver otro ejemplo con el primero, que le podemos poner, no sé, ingresar la ecuación sería x cuadrada, ingresa el número inferior, nuevamente le ponemos un 0, bueno, un 1, de aquí queremos hasta 3, nuevamente 1 y nos sale 9. Ahora en la otra parte, nuevamente nosotros le ponemos x cuadrada, le ponemos 1 hasta 3 y en cuántos intervalos queremos 5 y nos da un aproximado de 8.72, que es muy aproximado a lo que nos salió con el otro método. Finalmente, pues para la derivada, nosotros tenemos nuevamente, volvemos a limpiar nuestra pantalla, declaramos la función sims del valor de símbolo donde se van a almacenar los datos, imprimimos el título del método que estamos realizando y bueno, pedimos que ingresen la función evaluar, volvemos a ocupar la función inline y bueno, se va haciendo esta operación, que en esta parte nosotros vamos a hacer tres métodos. Lo que sería la diferenciación hacia adelante, como lo habíamos comentado, la diferenciación hacia atrás y la diferenciación centrada. Como dijimos en el primero, lo que hacemos es tomar puntos posteriores al de interés. El segundo es tomar puntos anteriores a nuestro punto de interés y la centrada es tanto de atrás como de enfrente. Y finalmente, pues no lo colocamos como un vector. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Entonces, a nosotros nos pide ingresar la función para evaluar. Nosotros vamos a poner, no sé, el seno de x por la tangente de x al cuadrado. Le damos enter. Aquí nos los linealiza en esta parte.
nos pide ingresar un valor de h, que nuevamente volvemos a decir que es la diferencial entre cada valor de x1. Y aquí le vamos a poner de 0.005. Entonces, en la parte, bueno, aquí podemos ver, en la diferencia hacia adelante es de 10.43, hacia atrás es de 10.14 y la centrada es 10.29. Como podemos ver, entre las tres hay una precisión pues casi exacta, es una variación muy mínima, pero que pues realmente no las hace. Podemos ver otro ejemplo, que nuevamente hacemos que nos pida la función, le ponemos x cuadrada y nuevamente le ponemos 0,05. Pues vemos que nos da 2.0050, 1.9950 y 2.00. Y bueno, finalmente, pues para nuestro algoritmo de estos programas, pues nosotros lo ponemos aquí, que iniciamos e imprimimos el tipo de cálculo que queremos, que sería bueno, para las integrales fue lo de un cálculo por método de trapecio. Después nosotros leemos lo que es nuestra función, nuestra parte inferior, la superior y el intervalo entre cada trapecio. Calculamos el número de intervalos con n igual a la parte superior menos la inferior sobre el intervalo ya mencionado. El inicio de la sumatoria empieza en la parte inferior, que es lo que declaramos al principio. Bueno, la sumatoria del doble de la función comienza con un ciclo for, que es i igual a de 1 en 1 hasta n-1, que el n-1 se ocupa con el fin de que no se tome en cuenta el último valor. Luego, en la siguiente parte lo que se hace es sacar el doble de la función. Entonces, esta se retroalimenta en esta parte para que nosotros vayamos obteniendo la suma anterior más la suma del último valor, que sería la parte inferior y la parte superior, multiplicado por el intervalo entre cada trapecio sobre 2. Y finalmente imprimimos el resultado. Y para la otra parte, igualmente iniciamos, asignamos el valor simbólico X, imprimimos el tipo de cálculo, que sería el cálculo de diferenciación numérica, que sería la de atrás, la de enfrente y la centrada. Leemos la función que queremos obtener, establecemos o linealizamos lo que es nuestra función, leemos el valor de h y luego resolvemos para la parte, bueno, con las fórmulas ya explicadas, obtenemos lo que es la diferenciación hacia adelante, la diferenciación hacia atrás y la diferenciación centrada y se cierra. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a mi investigación. Muchas gracias.